Señor doctor Raúl Tortolero, filósofo, doctor en Derechos Humanos y director continental de la Agencia Católica de Noticias. Muy buenos días. ¿Cómo está, don Fernando? Muy buenos días a Demar y buenos días a Jair. Gracias, doctor Tortolero. Usted ha escrito un libro que tiene conmovido el ambiente cultural del país. Se llama La contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno. ¿Nos quiere decir de qué se trata y cuáles son las tesis centrales que usted aborda en su libro? Sí, con mucho gusto, estimado doctor Fernando. Mire, el libro La contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno habla sobre todo de lo que es una contrarrevolución cultural, que es lo que yo propongo que debemos emprender juntos en todo el continente americano, porque nos está afectando la unión de las izquierdas que se están articulando desde Estados Unidos hasta Argentina. Y en Colombia ya tienen, poco tiempo para resolver cómo salvarse de este gran mal. La contrarrevolución es sobre todo todos los esfuerzos que podamos hacer, pero no solamente en el plano, cuando digo plano cultural, no solamente me refiero a las bellas artes, como podría pensarse. O sea, cultura no es algo así como muy fino nada más, sino significa todo lo que hace el ser humano. Cultura es todo aquello que hace el ser humano. Estamos hablando de que debemos esforzarnos y dar esta lucha en lo político, tanto como en lo social, en lo legislativo, en las políticas públicas, en las artes, en los deportes, en las redes sociales, en los medios de comunicación. O sea, debemos de luchar en todos los frentes para oponernos, sobre todo a dos tipos de revoluciones, don Fernando. Uno, la revolución, en lo peor de la revolución francesa de 1789, que ya pasó mucho tiempo de eso, pero como quiera es cuando quieren extirpar a estos revolucionarios a Dios, quieren sacar a Dios de la vida del ser humano para sentarse en el trono de Dios y que el ser humano se sienta un Dios. Y esto ha traído consecuencias desde ese entonces catastróficas. Eso por un lado. Por otro lado, a las revoluciones socialistas, es a las que también nos estamos oponiendo. Todas las revoluciones socialistas han sido nefastas en todo el continente y en todo el mundo, y siempre han traído únicamente miseria y persecución política para los opositores. Entonces nos oponemos a estas dos vertientes de la revolución. Por eso es una contrarrevolución. Más allá de ser solamente una guerra cultural librada en todos los campos, es una contrarrevolución. Una revolución es aquella que intenta subvertir el orden natural de las cosas. Por eso nosotros tenemos que constituirnos como contrarrevolucionarios para sofocar esos fuegos, apagar esos incendios. Y hemos visto cómo en toda nuestra América hay gente ya quemando iglesias, asesinando opositores, gente pues haciendo muchísimas cosas. En Colombia ustedes tienen pues mucha experiencia, por desgracia, en este tipo de actividades de las izquierdas, en la cuestión del terrorismo, las bombas. Muchos que le digo a usted también fue, por desgracia, víctima de un atentado, quizás no se sabe decir, pero pues es de pensarse. Entonces, bueno, que tenemos que oponernos oponernos a las revoluciones de izquierda con este carácter de contrarrevolucionario. Un carácter contrarrevolucionario basado en la naturaleza humana. Es decir, aquí hay mucho componente de lo que se llama el derecho natural, que es el derecho inscrito en el corazón de los hombres, la participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios, nos decían los escolásticos, ¿verdad? Exactamente, de eso se trata, de dejar que las cosas puedan ser restablecidas por nuestra lucha contrarrevolucionaria para que se cumpla el plan de Dios en nosotros, para los que somos católicos, para los que somos cristianos, pero también es una cuestión de simple lógica. Digamos, un conservador, Fernando, es aquel que está libre de toda ideología, puesto que el conservadurismo no es una ideología más, nadie intentó escribirlo, es una cuestión, digamos, de lógica y es una cuestión de tradiciones. Recordemos que Occidente también ha sido nombrado en alguna época como la cristiandad, es decir, nosotros tenemos fundamentos muy claros que son cristianos, y esos están en las leyes, están en la moral, están en todo, no nos podemos sustraer a eso. Aún los que son ateos y los que se dicen agnósticos, pues también tienen de alguna forma que poder defender estos valores. Ahora, también quisiera explicar la otra parte del título de mi libro, ya que es la contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno.
mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿qué es esto de marxismo postmoderno? ¿No es lo mismo que marxismo cultural? Y yo les contesto, pues que no, porque para empezar, pues marxismo cultural, todos los marxismos son culturales, tanto el revolucionario armado, el que usa las armas, tanto como las demás expresiones que ya son más contemporáneas, más actuales, que son lo que yo llamo supremacismos, nuevos supremacismos socialistas, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a la lucha del feminismo, al supremacismo feminista, al supremacismo negro, sobre todo en Estados Unidos, con estos grupos como Black Lives Matter o como Antifa, el indigenismo, el supremacismo indigenista en toda América Latina, el supremacismo de la diversidad sexual, o de la bandera LGBT, el supremacismo ecologista y animalista. Todas estas son expresiones del marxismo postmoderno. El marxismo clásico, para hacer una referencia también muy clara, el marxismo clásico, don Fernando, es aquel, dicho a grosso modo, que hacía un llamamiento a los proletarios del mundo, a los pobres del mundo, para que se adoctrinaran, que no es otra cosa sino ir adquiriendo un odio de clases sociales, de los pobres contra los ricos, para finalmente hacer una revolución sangrienta, armada, y matar, asesinar, eso es lo que proponía Marx en 1848 en el Manifiesto Comunista, asesinar a los ricos, asesinar a los dueños de los medios de producción, para imponer una dictadura del proletariado. Este es el marxismo clásico. Ahora bien, nunca ha habido una dictadura del proletariado, siempre ha habido dictaduras, eso sí, pero nunca han sido de los pobres, siempre han sido de una nueva casta de ricos, como lo podemos ver en Cuba, ¿no? O sea, Fidel Castro, con sus 900 millones de dólares de fortuna, según la revista Forbes, ¿no? Ese es el marxismo clásico. Ahora bien, el marxismo postmoderno, pues ya es esta reconstrucción del marxismo clásico, donde ya no se aspira a llegar a llegar al poder a través de las armas, sino que ya se llega al poder de una forma diferente, como por ejemplo por las urnas, como ha sucedido ya en muchos países de América Latina. Eso es a lo que yo llamo, a esa vertiente del marxismo postmoderno le llamo socialismo blando. Ahorita le voy a comentar, si me permite, cuáles son las características del socialismo blando, que es lo que estamos viviendo ahorita en varios países de América Latina y lo que se asoma también en Colombia con el señor Gustavo Petro. Entonces, bueno, nada más para redondear, marxismo postmoderno, en el marxismo clásico, el sujeto revolucionario era el pobre. El pobre era el sujeto que luchaba para transformar a la sociedad. Y en el marxismo postmoderno, este pobre ya pierde la hegemonía, ya no es el sujeto único, ahora pasa a ser un sujeto más, junto con el feminismo, junto con la diversidad sexual, la lucha homosexual, junto con los ecologistas, junto con los indigenistas. Entonces, ahí ya se fragmenta el sujeto, son muchos sujetos, luchan estas nuevas izquierdas por el poder a través del supremacismo, ¿no? ¿Por qué digo supremacismo? Si lo quiero comentar rápido. Por ejemplo, una mujer feminista pues piensa que es superior a una mujer que no es feminista, porque la feminista ya, según ella, se liberó de Dios, de la opresión de Dios, supuesta opresión de Dios, se liberó del marido, se liberó del matrimonio como institución, se liberó de todos los hombres, de sus hermanos y de todo. Y puede tener relaciones sexuales a la hora que sea, con quien sea, como pueda, y para ella eso es muy superior, eso le da un sentimiento de ser superior, y además porque fue, según ella, oprimida por toda la historia, y ahora ya nadie la oprime. Entonces, este que es un planteamiento pues, realmente absurdo y ridículo, eso es lo que hace que tenga las bases de este supremacismo feminista, ¿no? Y aquí igual en el caso del supremacismo negro, en el caso del supremacismo indigenista, en fin, todos los supremacismos que son todos transversales marxistas. Ahora bien, me gustaría explicar qué es el socialismo blando, ¿no? Les decíamos, en el socialismo clásico se usaban las armas para acceder al poder. En el socialismo blando ya no, se llega con votos. Llegan estos socialistas al poder con votos, las primeras elecciones son legítimas, pero ya después se van quedando en el poder, pues ya con muchas triquiñuelas, con muchas artimañas, hacen reformas a la Constitución, como lo hizo, por ejemplo, Evo Morales, como lo hizo Hugo Chávez, como lo hizo Rafael Correa en Ecuador en su momento, como lo haría López Obrador aquí en México, y como lo haría también el señor Gustavo Petro en Colombia. Sin ninguna duda serían las últimas elecciones auténticas y legítimas, las de este año en Colombia, quizás en 20, 30 años, hasta que se fueran estos socialistas, ¿no? Entonces, la segunda característica del socialismo blando es el mega asistencialismo, es decir, le dan cheques a la gente, a unos por ser madres solteras, a otros por ser viejitos, a otros por ser jóvenes ninis, como decimos en México. Nini significa que es un joven que ni estudia ni trabaja. A esos también les dan cheques nada más porque sí,
Y lo que quiere realmente el gobierno en el socialismo blando es crear una vasta capa de social que vote por ellos, un voto duro, crean un voto duro, tienen a la gente comprada, ¿no? Por eso quieren subir impuestos para tener más fondos para financiar a esta gente. Entonces le dan cheque a todo el mundo. En una casa que vivan 10 personas, le dan a todos los viejitos, son 4, le dan a las madres solteras, otros 3, y así no le van dando a todo el mundo. Y entonces crean familias, muchísimas familias pobres, que viven del gobierno. Con esto no se resuelve, por supuesto, de ninguna forma se puede resolver la pobreza. Entonces es un engaño que estos socialistas quieran resolver la pobreza. Lo que quieren es esclavizar a la gente, la tienen condicionada a los cheques, y esta gente se ve obligada a votar eternamente por esos cheques, se hace dependiente de esos cheques, así que en lugar de liberarnos, nos hacemos esclavos. Esto es el mega asistencialismo. Luego también está la militarización, pero no nada más de la seguridad, que es lo obvio, sino sobre todo de la vida pública. Vemos en Venezuela como el ejército es dueño de fábricas, es dueño de muchísimos negocios. En México el ejército está, a partir de López Obrador, en México el ejército está manejando aduanas, está manejando aeropuertos, está manejando diferentes programas sociales. En fin, entonces esto no sucedía antes, ¿no? Entonces quieren estar bien con el ejército, estos señores socialistas, para que pues no haya un posible golpe de Estado, para tenerlos de su lado y también inhibir cualquier protesta de la oposición, ¿no? Esta es una instrumentalización que hacen del ejército. Inclusive vemos en México, la vacunación está militarizada, va uno a vacunarse y el gobierno es el que decide qué vacuna se pone uno, no es como en Estados Unidos que se va a CVS o a Walmart y se pone la que quiere. No, aquí en México es una cuestión centralizada, o sea, el gobierno decide por uno. No hay individuo, está el Estado por encima del individuo. Es una cuestión antiliberal, ¿no? Aunque se crean liberales, no lo son. Entonces está también esta cuestión de la militarización. Vemos gente cuidando la vacunación con una arma larga, ¿no? Gente del ejército. Y también está el fin de la separación de poderes. Se van diluyendo, ¿no? Van circulando todos los poderes de manera que queda centralizado el poder en el poder ejecutivo, en la figura del presidente, un presidencialismo pues muy autocrático, muy fuerte, y vemos la destrucción de los organismos autónomos. En México lo vemos muy claramente, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Venezuela, lo hemos visto en Bolivia, y hay una persecución en grande a los opositores. Ahí sí sobran ejemplos. Entonces, estas son las características básicamente del socialismo blando de Fernando. Y bueno, en el caso de Colombia, creo que esto sería justamente lo que haría Petro, que ahorita pone cara de buena persona, ¿no? Vemos que pone cara de buena persona y quiere llegar al poder con elecciones legítimas, pero van a ser las últimas. Si los colombianos lo permiten, van a ser las últimas que realmente sean legítimas. Después ya van a ser puras elecciones tramposas. Hay que recordar, de hecho, si me permite, Fernando, que el señor Petro pues es un guerrillero del M-19 que causó este movimiento, 104 muertos en un asalto al Palacio de Justicia hace ya algunos años, ¿no? Y bueno, Petro, que dice que está con la gente pobre, pues no sé por qué no empezó su campaña en la presidencia pues, entre los pobres, sino que la empieza en España. Imagínese usted empezar una campaña fuera del país, campaña en España, ahí auspiciado pues, por fuerzas políticas ajenas a Colombia, ¿no? Se reúne con el presidente también socialista de España, Pedro Sánchez, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, en el PSOE. No tenía por qué haber hecho esto, ¿no? Pone cara de buena persona ahí en la iglesia, se toma fotografías con la Virgen. Este señor pues es un ateo, no hay ni quien le crea, digo, con todo respeto, es un asunto de los colombianos, pero visto desde afuera se ve como un hipócrita el señor Petro, porque pues está engañando a la gente. Él es un ateo, o en el mejor de los casos, entre comillas, sería alguien cercano a la teología de la liberación, que no es más que marxismo. Es marxismo, eso no sirve, ¿no? Y este señor pues está engañando a la gente, queriendo lavarse la imagen, también acercándose al Papa. Y bueno, yo creo que en Colombia sería importante que todos se dieran cuenta que debe ser todos contra Petro y todos contra Petro, porque serían las últimas elecciones que podrían tener libres en este país antes que llegue el socialismo y se convierta Colombia en otra Venezuela más, don Fernando. El marxismo llega al poder y llega al poder por la vía democrática de los votos, engañando a la gente, y después no sale del poder. Entonces, para usted, ese marxismo posmoderno es lo mismo que el marxismo blando, que el marxismo que se está practicando en cuántos países de América Latina que perdieron ya su libertad y que están dedicados a mantener regímenes autoritarios
que soporten todas estas cuestiones a las que nos estamos refiriendo, las cuestiones feministas, las cuestiones de plena libertad sexual, las cuestiones relativas a los abortos, relativas a la eutanasia. Todo eso es lo que se practica en el socialismo posmoderno, según usted. Exactamente, don Fernando. Justamente, y esto, fíjese que también una cosa que es importantísimo para poder mencionarse, es que además detrás de este socialismo blando, está por supuesto la avanzada del Partido Comunista de China. Esto es una dimensión geopolítica que yo integro en mi discurso, en mi libro, en mis postulados, pero que muchas veces escapa al análisis de mucha gente, porque hay gente, digamos, como sucedió también, yo también soy activista pro vida y activista pro familia, pero hay muchos activistas que son especialistas en el tema, ¿no? Hablan de embriología y hablan de genética y hablan de muchas cosas muy especiales, pero nunca tienen una dimensión geopolítica, y aquí hay que darse cuenta que el destruir los valores de Occidente, el destruir los valores tradicionales de Occidente con toda esta agenda perniciosa, que además, dicho sea de paso, también la sostiene la ONU a través de la Agenda 2030, que es nefasta, porque es la destrucción de nuestra vida de familia, de nuestra vida natural, de nuestra vida conservadora, la que está libre de toda ideología. Nos quieren transformar, en normalizar muchas cosas que no tienen que ser normalizadas. O sea, toda esta agenda del globalismo rojo, a la que yo también se ha integrado el socialismo en América Latina, pues es nefasto, nos están destruyendo. Pero detrás de eso, detrás de tener postrado a Occidente, a un Occidente destruido, hincado, está por supuesto la avanzada cultural del Partido Comunista de China, en general del gran dragón rojo. China ya es una hegemonía en lo económico, eso sin ninguna duda, pero le falta construir a China su hegemonía en lo militar y en lo cultural, y es lo que están haciendo, ¿no? O sea, todo esto le alfombra, toda esta agenda destructiva, y todos estos socialistas le están alfombrando el camino a China en América. Por ejemplo, esto lo vemos desde Estados Unidos, don Fernando, no solamente en América Latina, a veces lo vemos por separado, pero ya no. Si está pensando la gente en Colombia que Estados Unidos no va a permitir que Colombia sea comunista, pues están soñando, están equivocados. Los únicos que pueden evitar que Colombia sea comunista son los colombianos, nada más, porque Estados Unidos no va a mover una mano para evitar, no va a ayudar en nada, absolutamente nada. Estados Unidos está manejado por el Partido Demócrata, que son otros socialistas, son unas personas que están impulsando el aborto. Biden se dice católico, pero apoya, financia con muchos millones el aborto. Le molesta que en Texas esté la ley del latido, que defiende la vida del ser humano desde que late el corazón. Eso le molesta a Joe Biden, se molesta, quiere mandarla censurar esa ley en Texas. En fin, entonces en Estados Unidos hay una revolución woke, una revolución neo-maoísta, una revolución socialista, pero con tintes muy claramente neo-maoístas. Cuando digo que tiene tintes neo-maoístas, me refiero, por supuesto, a las reminiscencias, la influencia de la revolución cultural china, que ocurre, nos parece lejana, pero no tiene nada de lejana, es algo muy actual, ocurre entre 1966 y 1976 en China, y básicamente se trataba, don Fernando, esta revolución emprendida por Mao Zedong, se trataba de acabar con todos los disidentes, o sea, asesinar, meter a la cárcel y golpear a toda la disidencia, todo aquel que no pensara como Mao, en ese pensamiento único, en ese pensamiento hegemónico, que es lo que ahora está haciendo en todo el continente americano, imponer un pensamiento único a través de la corrección política, se le destruía. Y por otro lado, en China se vivió el primer Great Reset, el gran reseteo, con esta revolución cultural, tratando de borrar todo vestigio, toda tradición, toda costumbre ancestral milenaria, para imponer las ideas únicamente de Mao. O sea, esto es una cuestión muy importante que ahora se está viviendo en Estados Unidos, con una agenda diferente, porque en Estados Unidos pues quieren imponer el aborto, el feminismo, el supremacismo negro, el supremacismo gay, y todas estas cuestiones que ya dijimos que son los nuevos supremacismos socialistas, y que se van expandiendo a toda América Latina también. Eso se está imponiendo también en Estados Unidos, ¿no? Y vimos cómo Kamala Harris viajó a la toma de protesta de Xiomara Castro en Honduras. Entonces hay una línea, digamos, de articulación entre todas las izquierdas, ¿no? Y bueno, pues acuérdese usted que finalmente Estados Unidos ya le quitó a las FARC la dimensión de estar en la lista de terroristas, de organizaciones terroristas, hace unos meses, si no mal recuerdo, y entonces, bueno, con eso le está ayudando realmente al señor Petro, le están echando la mano. Entonces es difícil, digamos, que Estados Unidos vaya
hacer algo, no deben de poner sus esperanzas en el gobierno socialista de Joe Biden, y de los demócratas que no tienen nada, los demócratas son totalmente de izquierda, ¿no? Lo podemos ver muy claro. Entonces, eso se extiende. Vemos, por ejemplo, la llegada en América Latina de Gabriel Boric al poder en Chile, pero es un marxista postmoderno. Él es el ejemplo de un perfecto marxista postmoderno, millennial, porque, pues, por ejemplo, el señor Boric ha comentado en muchos videos, ha comentado que él ha experimentado con otros hombres cuando era más joven, ha experimentado con otros hombres, y ahora ya tiene una novia, una polola que vive en Chile, pero al mismo tiempo este señor se define como más a la izquierda que el propio Partido Comunista Chileno, y ha dicho que va a nacionalizar el litio. Ahorita está manejado por capital privado y del gobierno, mitad mixto, más o menos, pero él quiere nacionalizarlo, y esto de nacionalizarlo no significa que sea para la nación, significa que va a ser para el gobierno, y esto significa realmente que van a entregar el litio en charola de plata para China, que pues, por supuesto se frota las manos porque es lo que más necesita para hacer sus coches eléctricos y para otros aparatos electrónicos que produce a grandísima escala China. Ya tiene China en la bolsa a muchos países de América Latina, ya Ecuador está súper endeudado, Venezuela también, Colombia no lo sé, México debe también dinero a China, en fin, ha ido metiendo. Bueno, el señor Alberto Fernández, el presidente de Argentina, acaba de viajar hace unos días a China a poner hasta flores en el mausoleo de Mao Zedong. Imagínense usted, ahorita estamos hablando de la Revolución Cultural China. Es un asesino que dejó más de 50 millones de muertos y el señor le pone flores. Y se trae, eso sí, firma la nueva ruta de la seda, Ciudad de Alberto Fernández, y se trae $20 mil millones para inversión en Argentina, con lo cual, por supuesto, este año va a estar en campaña, con lo cual pues va a generar pues una cierta reactivación falsa de la economía, y su intención es reelegirse en el 2023. Para eso también fue nombrado presidente de la CELAC. Recordemos que la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, que fue manejada por México durante 2020-2021. Es solamente un año, pero por la pandemia supuestamente quedan 2 años, y han construido todo un bloque socialista, un bloque rojo latinoamericano, pues que domina, no quieren sustituir a la OEA, han pedido la cabeza de Luis Almagro, y pues Alberto Fernández, por eso fue ahora nombrado nuevo presidente a partir de este año 2022 como presidente de la CELAC, y en esa calidad también viaja a China y se trae ese dinero para construir una central nuclear, una central termoeléctrica y otros proyectos de trenes y otras cosas. Ya ve que la ruta de la ciudad nada más era primero Asia, Europa y África, pero ahora ya se está, por supuesto, extendiendo a América Latina. Y entonces ahí va entrando por el lado de Chile, por el lado de Argentina, y pues con Petro, por supuesto, ¿no? Sería ingenuo pensar que no habría cierto auspicio de China para el señor Petro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la votación. Ahí me preocupa mucho Colombia, don Fernando. Cuénteme, su libro La contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno ya se encuentra en toda América Latina o por lo pronto está solamente en México. Mire, ahorita se puede ya conseguir en cualquier lugar del mundo a través de Amazon, es la versión digital. Son ahí cuesta como $7. Y yo estoy enviando ya, en estos días estoy enviando a Colombia con amigos, y yo soy el presidente del movimiento cristiano conservador latinoamericano en México, y en esa calidad tenemos una red en toda América Latina. Las derechas también nos estamos articulando, no nada más es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, también las derechas estamos trabajando muy fuerte, y a través de la gente que nos apoya en estos grupos estoy yo también enviando mi libro y con gente de ahí, y si me permite, pues quisiera dejarles un teléfono para que manden un WhatsApp en Colombia y puedan conseguirlo, el libro impreso. Doctor Raúl Tortolero, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Sí, muchas gracias. Cuando quisiera ver si fuera posible dejarles un teléfono para que... Sí, diga usted. Diga usted. Sí, mira, muchas gracias. Es el 312-37-59-019. Ahí pueden mandar un WhatsApp. Repito, 312-37-59-019. Y si no, pues que me busquen en mis redes sociales. Soy Raúl Tortolero, que me mandan un mensaje directo en Twitter, por ejemplo. Les va a gustar mucho el libro. Creo que pues es un esfuerzo que hicimos durante un año para llegar a esta publicación, y bueno, le agradezco muchísimo estos espacios, estimado doctor Fernando, lo admiro, y también muchas veces a Demar y a Ir, y pues un abrazo a todos mis hermanos colombianos, que Dios los bendiga mucho, y quisiera despedirme nada más diciendo que bueno, todo conservador tiene la necesidad de emprender 7 defensas
7 defensas del conservador, que son la defensa de la fe, de la vida, de la familia, de la propiedad privada, de la patria, de las libertades y de los derechos universales. Estas son las 7 defensas de todo contrarrevolucionario, de todo conservador. Con esto me despido. Muchísimas gracias por el espacio, estimado doctor don Fernando. Buenos días. Buenos días, era Raúl Tortolero, filósofo, doctor en Derechos Humanos y director continental de la Agencia Católica de Noticias, diciéndonos lo que es clarísimo: el socialismo puede tardar en llegar al poder, pero una vez en el poder, de ahí no sale nunca. Esa es la experiencia de Cuba, esa es la experiencia de Venezuela, esa es la experiencia universal. El socialismo llega, pero no se va. El socialismo posmoderno, en la voz de Raúl Tortolero.